Hola, buenas tardes a todas, todos, todes, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Ariadna Rapoport, soy la subsecretaria de Bienestar Estudiantil y hoy vamos a realizar esta actividad en el marco del Mes del Orgullo. En breve vamos a iniciar la actividad, les pedimos por favor que mantengan los micrófonos cerrados y cualquier otra consulta la realizamos a través del chat. En breve, ya vamos, en unos minutitos vamos a dar inicio a la conferencia. Bienvenidos y bienvenidas, buenas tardes, damos inicio a la actividad. Le vamos a dar la palabra al doctor Fabio Arce, secretario de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Buenas tardes, Fabio. Hola, buenas tardes a todos. Ando con algunos problemas de audio. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenas tardes a todos. Una alegría inmensa que puedan estar en el ámbito de nuestra universidad, de nuestra Facultad de Derecho. El motivo que nos convoca hoy son los avances y desafíos de las disidencias sexuales y de género en Argentina. Tenemos 3 disertantes que van a hacer una exposición aproximadamente de entre 10 y 15 minutos cada uno, y después vamos a abrir a preguntas, las cuales van a poder hacer ya sea mediante el chat o mediante una herramienta que tiene una plataforma que se llama Reacciones. Ustedes marcan ahí, levantan la mano y nosotros le podemos habilitar el micrófono. Hoy nos acompañan Greta Pena, que es la directora de la Asociación Civil 100% de Diversidad y Derechos, abogada, feminista, lesbiana; Marcela Tobaldi, que es la presidenta de la Asociación Civil Rosa Naranja; y Darío Arias, que es el coordinador de Conurbanes por la Diversidad. Esta actividad se hace en el marco del Mes Internacional del Orgullo, y también forma parte de una actividad importante que lleva adelante nuestra institución en materia de género, que es el dictado de la diplomatura en género, y de la política institucional que lleva adelante nuestra Facultad de Derecho y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, prueba de estos avances que hemos tenido y esta apertura que siempre históricamente ha mantenido nuestra institución, que contamos con la primer decana en la historia de la universidad, casi 50 años de existencia de nuestra universidad, que es la doctora María Fernanda Vázquez, quien nos acompaña hoy. Quiso estar porque también para ella es una cuestión desde lo personal y desde lo institucional muy importante la cuestión de género. Así que muchísimas gracias, señora decana, por acompañarnos, muchísimas gracias a los invitados y por sobre todo muchísimas gracias a todos y todas los participantes de esta actividad. Ya le voy a pasar la palabra a Greta Pena, quien va a abrir esta actividad disertada. Greta, cuando puedas. Ahí está. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a todas, a todos los que están acá, poniendo su tiempo y demás para aportar al debate y a la reflexión. En el marco de este Día Internacional del Orgullo, que fue ayer, yo voy a tratar de hacer una exposición corta, justamente para ver si la podemos ir enriqueciendo entre todas y entre todes. Yo no sé si la gran mayoría acá son abogados, abogadas o estudiantes de Derecho. A mí me gustaría compartir con ustedes cómo fue el proceso de
utilización del derecho, en el buen sentido de la palabra, por parte del movimiento LGBTI acá en nuestro país, y cómo los avances en materia específica de protección de las diversidades sexuales e identidades de género, en verdad impactaron en otros ámbitos de la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, y en un fortalecimiento de la democracia, o sea, de ser un país más robusto, a nuestro entender, en términos democráticos. Ustedes saben que también el 15 de julio se celebran los 10 años de matrimonio, de la ley de matrimonio igualitario, que para nosotros y nosotras fue una ley que militamos estratégicamente a través primero de la estrategia de los amparos ante la justicia, y en ese momento nosotros intentábamos siempre con la justicia nacional civil, digamos la ordinaria, y nos iba mal porque es un fuero que no es muy progresista, digamos. En ese momento se abrió una pequeña hendidura, una grieta, que fue la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que era una justicia entre comillas joven, que estaba recién incursionando, con juezas y jueces también, que venían quizás no de la tradición o de la familia de ese fuero. Y allí fue como hicimos la estrategia de presentarnos ante la justicia. Nosotros lo que hacíamos era ir con nuestros compañeros, nuestras compañeras, a los registros civiles y pedir que nos casen. Justamente ahí los oficiales del registro civil, obviamente que nos decían que no, le preguntábamos por qué no, dónde decía que no nos podíamos casar. Ahí armábamos un acta con un escribano y hacíamos las presentaciones. A medida que fue un volumen de presentación de amparos, y con una estrategia que combinó a otros sectores de la sociedad, el movimiento LGBTI fue uno de los primeros que empezó a generar alianza con justamente las instituciones académicas, los colegios profesionales, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, en fin, pudimos llevar esto. Nosotros jurídicamente presentamos un proyecto de ley, y una ley que seguramente nadie la leyó, pero es una ley larga. Y ahí en un artículo, hay 2 artículos importantes, además de cesar con la discriminación en el acceso a un instituto del derecho civil, como es el matrimonio, como puede ser un contrato de alquiler también, en razón o con pretexto de una condición. En este caso era la orientación sexual de la persona, o sea, no tenía ningún tipo de basamento ese impedimento. Uno es la cláusula de aplicación. Nosotros no podemos modificar todo el plexo normativo, ni nacional, ni provincial, mucho menos, ni siquiera de cualquier ámbito. Por eso ahí el artículo 42 de esa ley dice que toda normativa, toda, desde la más importante hasta una disposición, por ejemplo, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, tiene que ser entendida como no discriminatoria entre parejas de igual o distinto sexo, y a la vez tiene que fomentar sacar los obstáculos, remover los obstáculos que tenga. Esa es una estrategia que se puede usar, ese artículo, para cualquier cuestión normativa, en ley, en el amplio sentido de la palabra, que pueda haber. Y la otra que nadie se fijó era que pusimos la inscripción de los hijos de 2 mamás. Ahí empezamos el camino de la diversidad familiar. Nosotros habíamos hecho encuestas de opinión y demás, y sabíamos que la sociedad estaba de acuerdo con que nos casemos, con que contrajéramos matrimonio, pero tenía dudas por las cuestiones de los discursos de odio y demás, con los hijos y las hijas. Entonces, nosotros empezamos ese camino de a poco, y allí pusimos simplemente una cuestión formal que tenía que ver con la inscripción de los hijos
de 2 mujeres. Después de salida de la ley, empezamos ese camino para poder anotar a nuestros hijos e hijas. Hacia adelante y hacia atrás. Ustedes saben que la ley no es retroactiva. ¿Qué hacíamos? Porque la ley de matrimonio igualitario garantizó o concretizó, digamos, nuestros derechos, pero los derechos no inventó nuestras familias, ya existían. ¿Qué hacíamos con los niños y niñas nacidas antes del matrimonio igualitario? Y ahí también la creatividad jurídica, la ficción, ¿en qué nos podemos basar? Decíamos, entre un varón y una mujer, ustedes saben que existe la presunción matrimonial. La presunción matrimonial quiere decir que, bueno, cuando nace un hijo, o sea, la prueba de la maternidad hasta en ese momento era el parto, y de la paternidad ninguna. Porque los varones pueden ir y reconocer, y hasta, o sea, históricamente hasta había que agradecerles que reconocieran y le dieran, entre comillas, un apellido a un hijo. No es que se les hace un análisis de ADN, por ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros utilizamos estas 2 figuras, la figura de la presunción matrimonial, aunque parezca graciosa, y el reconocimiento. Y así, con un decreto de necesidad y urgencia, inscribimos más de 600 o 700 niños y niñas que nacieron antes del matrimonio igualitario, en este caso de 2 mujeres, ¿no? ¿Qué pasó hoy? Ustedes saben, si tuvieron oportunidad de estudiar o leer el nuevo, entre comillas, Código Civil y Comercial, vieron que uno de los avances en materia de familia tiene que ver con que las mujeres ahora pueden poner su apellido antes que la del varón, si es un matrimonio heterosexual, a los hijos. Antes eso no existía. Era un solo apellido y el apellido del varón. Ahora se pueden poner 1 o 2 y indistintamente. Eso fue una conquista del matrimonio igualitario. Porque al poder casarnos 2 mujeres, nosotras podíamos poner los apellidos indistintamente, ¿sí? Entonces son esos avances en derecho que se van sumando y logrando, digamos, otro impacto. Ustedes saben que el Código Civil plantó lo que para mí es revolucionario a nivel mundial, que es una tercera fuente de filiación, ¿no? La filiación, lo que te une a los progenitores, las progenitoras y el hijo o hija, que se llama voluntad procreacional. ¿La conocían? A ver si escriben en el chat. Las filiaciones pueden ser natural, jurídica, que es la adopción, y les argentines inventamos otra, que es la filiación por técnicas de reproducción asistida. ¿Qué nos une a la persona que nace mediante técnicas de reproducción asistida? ¿Cómo demuestro que yo soy la mamá u otro es el papá? Quiero aclarar que las técnicas de reproducción humana asistida son usadas en un 98% por personas heterosexuales, ¿sí? Ustedes saben que nuestra población tiene muchas dificultades de fertilidad, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Excede esta charla. Fíjense la palabra, voluntad, lo volitivo, el deseo, o sea, me une la filiación a una persona por yo expresar el deseo de maternar o paternar. Yo voy con ese consentimiento informado al registro civil e inscribo a mi hijo o a mi hija. Y eso es la voluntad procreacional. Eso, a mi humilde entender, y estoy segura de eso, fue un avance en materia de la sociedad en general, promovido por el movimiento LGBTI, y que es disfrutado, digamos, por toda la sociedad, en este caso con el avance de la ciencia. Entonces tenemos esta nueva fuente de filiación. También tenemos la figura de padre afín, madre afín,
se sabe hoy que las realidades de las diversidades familiares son los tuyos, los míos, etcétera. ¿Cómo hacemos para proteger los derechos de las niñas y niños, ese interés superior, cuando hay una figura afectiva importante para ese niño o esa niña? También el nuevo Código Civil lo toma. Y esto tiene que ver con la ruptura de algo anquilosado de una familia tipo que era la única que defendía el Estado, no era la única que existía en el Estado, existen miles de diversidades familiares, pero el Estado, el derecho solo protegía a una, la hecha con una madre, un padre y un hijo tenido por vías naturales. Ese era lo único que protegía. Y a mi gusto, lo que más vulneraba eran los derechos de las niñas y los niños, no tanto de los adultos, de las adultas. Entonces, fíjense el impacto en materia de promoción de derechos para lo que dije al principio, robustecer las libertades, proteger todas las biografías de vida y garantizar una sociedad más democrática. Con la ley de reproducción humana asistida, por ejemplo, muchas organizaciones en general de mujeres que sufren o sufrían infertilidad, querían modificar la ley para declarar a la infertilidad una enfermedad. Ustedes saben que cuando algo se define como enfermedad, te lo pueden cubrir las obras sociales o prepagas o cualquier subsistema de salud. Ahí estuvimos las lesbianas, el movimiento LGBT, diciendo no, ¿cómo vas a ir por un derecho por la enfermedad? Porque además, yo soy lesbiana, tengo mi derecho a conformar mi familia, como todes, y no tengo problemas de fertilidad. O una mujer sola de la orientación que sea. ¿Por qué vamos a ir con eso que es totalmente inconstitucional, además, y discriminatorio? Y en ese momento nos peleamos mucho y ahora somos muy amigas y amigos con esas organizaciones y activamos muchos temas juntos. Y ahí salió la ley de reproducción humana asistida, que garantiza la cobertura gratuita por los 3 subsistemas de salud para la salud sexual y reproductiva de todos y todas las ciudadanas. Que las obras sociales y prepagas después meten problemas es otra cosa, pero así está esa ley. Fíjense cómo juega acá lo que yo hablo del deseo, ¿no? De romper lo biológico, que para mí, no lo biológico, el biologicismo, o el discurso de lo biológico, si ustedes ven todas estas leyes, tienen ese hilo conductor. Incorporar la cultura, protegerla, la diversidad, y además romper con ese discurso médico hegemónico, filosófico hegemónico del biologicismo. Y la ley del frutillita de la torta en relación al deseo es la ley de identidad de género, que es de avanzada en el mundo, esa ley argentina que promueve el derecho a, primero define a la identidad de género como un derecho humano, y le da la posibilidad de modificar el nombre y el sexo registralmente. Quiero aclarar que no obliga a modificar el sexo y nombre registral. Otorga el derecho, que no es lo mismo. Es un derecho, no es una obligación de la persona trans modificar esos datos. De hecho, uno de los artículos más importantes es el trato digno, ¿sí? Que quiere decir que todos nosotros, todas nosotras, los terceros, las terceras, debemos respetar la identidad de género autopercibida de cualquier persona, haya o no cambiado su documentación en absolutamente todas nuestras comunicaciones, ya sean orales o escritas. Y además, para que no haya dudas, nos indica cuál es la fórmula que tenemos que escribir, incluso en las comunicaciones escritas, por ejemplo, en un diploma de abogado de esta universidad. Y te indica específicamente, si la persona no cambió el nombre y sexo registral, cómo debe ser suscripto ese título, ese diploma. Fíjense
cómo la ley de identidad de género otorga ese derecho. Dice que toda persona tiene derecho a expresar libremente y a vivir libremente según su identidad de género autopercibida. No me pide ninguna prueba, yo no tengo que probar nada porque no hay nada en conflicto. Los abogados, las abogadas, estamos muy acostumbradas a decir, bueno, pero tráigame el informe de no sé qué, pero tráigame el peritaje. No hay un conflicto de partes. La justicia es importante cuando hay un conflicto, acá no hay un conflicto. Acá hay una persona que desea ser tratada de tal manera según su dignidad y su deseo. Y el derecho argentino le otorga y le reconoce eso. Para mí es revolucionaria esta ley. Y todos estos derechos se los extiende a las niñas, niños y adolescentes. Dice que absolutamente todos los derechos que están en esta ley son obviamente gozables por los niños, niñas y adolescentes, que es muy importante. Para no aburrirlos, todas estas legislaciones tienen sus reglamentaciones, hay disposiciones que acompañan. Hoy tenemos un plexo normativo muy, muy, muy interesante para defender no solo los derechos de la población LGBTI, sino extenderlos, como les digo, o como yo pienso o entiendo, en la contribución de una sociedad más inclusiva y por lo tanto menos violenta. Por otro lado, en el lado de los avances, pero no, que seguramente se va a explayar acá la compañera Marcela, está el tema de la violencia hacia las personas trans. También quiero aclararle que nuestro Código Penal tipificó en la ley de femicidio, que tampoco muchas veces se conoce el femicidio. En esa misma ley, también en ese artículo del Código Penal se modifica otro inciso, el inciso 4, que tenía el crimen de odio religioso, racial, y se incorpora el crimen de odio hacia la identidad de género y la orientación sexual. ¿Esto qué quiere decir? Que un homicidio, si fue en razón de la identidad de género o orientación sexual de la persona, eso es un agravante para la perpetua, la pena máxima. Quiero aclarar, porque tampoco me parece, mucho se sabe, esto no es solo para el homicidio, también modifica los artículos subsiguientes de lesiones. Es decir, que si alguien lesiona motivado también por odio a la identidad de género o orientación sexual, también le cabe el agravante. En esto estratégicamente nuestro movimiento luchó y consiguió otra conquista, que fue que el crimen de nuestra compañera y amiga Diana Zacayán fuera caratulado como travesticidio, o sea, como crimen de odio a la identidad de género, travesticidio, y fuera condenado al menos uno de los culpables. Eso fue un trabajo durísimo, durísimo en esta justicia homo-lesbo-transfóbica. Quiero aclarar algo porque en general en las redes se dice, bueno, travesticidio, ¿por qué todo es una persona, es homicidio? Bueno, o sea, que la gente que piense así se calme, porque no dice travesticidio, de la misma manera que no dice infanticidio el Código Penal. ¿Hay un penalista acá? O fraticidio. O sea, es el mismo artículo. El tema es como yo lo nombro. Y para nosotros, como una cuestión identitaria, entendemos que son travesticidios y transfemicidios. No solo femicidios cuando se trata de una femineidad trans, ¿sí? Bueno, entonces ahí está la cuestión tuitiva, protectoria. Si bien nuestro movimiento es un movimiento antipunitivista, está consignado al menos esa causal. El Estado argentino, ¿qué quiere decir que esté en el Código Penal?
lo repudia con un mayor agravante. Es muy ofensivo a nuestra sociedad matar o lesionar a una persona en razón de su identidad de género y su orientación sexual. Esto es, digamos, lo más importante. Y finalizar con que ayer fue el Día del Orgullo, 28, pero ayer también se culminó el año de condena en suspenso que sufrió Mariana Gómez, la lesbiana apresada y bueno, y condenada por besarse con su novia en la estación de Retiro del subte. Esto fue el pico del iceberg de la justicia, pero hubo muchísimas persecuciones. Millones de parejas, de 2 mujeres especialmente, fueron bajadas de trenes, detenidas en Córdoba, en Morón, en diferentes lugares por expresar su afecto públicamente. Y esto no lo invento yo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de hecho, le dedica un título, titula un capítulo que se llama Violencia en represalia a las demostraciones públicas de afecto en la vía pública. Y ahí describe, no de nuestro país o de Morón, sino de la región, porque es una violencia sistemática y eso necesitamos hacer las abogadas y abogados, salir de la literalidad de la ley, trabajar interdisciplinariamente, contextualizar, incorporar esta perspectiva para poder analizar el hecho. O sea, todo lo que no hizo esta jueza que condenó a Mariana. Tenemos el caso de Iggy, también, ahora está en libertad, pero esperando el juicio por defenderse de un ataque lesbofóbico. Tenemos un crecimiento de la violencia hacia las personas LGBTI, y esto se debe revertir, obviamente no se revierte solo con el Código Penal, sino a través de la educación, de la cultura, y en eso entiendo que la academia tiene un rol muy, muy importante. Entonces, agradezco este espacio, la posibilidad de expresar estos disparadores, estas ideas, y bueno, a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy claro lo que expusiste, Greta, con mucha sencillez y con palabras para que todos entendamos cuál es el verdadero contexto de lo que está sucediendo, y la mirada judicial también es muy importante porque le da el fundamento a lo que estás expresando. Le vamos a ceder la palabra a nuestra segunda invitada, que es Marcela Tobaldi, la presidenta de la Asociación Civil Rosa Naranja. Marcela. No la encuentro. No sé, tenemos un problema de conexión, Ari, con Marcela. Sí, estamos con un temita de conexión. Mientras Marcela trata de restablecer el contacto, le vamos a pedir por favor a Darío Arias, que es el coordinador de Conurbanes por la Diversidad, que comience con su exposición. Darío, si estás por ahí. A ver. Estamos teniendo problemas de conexión y de coordinación. Ahí está Darío. Acá estoy, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Darío. Te cedemos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, en primer lugar, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, a la decana, a la Secretaría de Extensión, a la Subsecretaría de Bienestar Estudiantil por esta invitación, y no solamente en el marco de este día tan importante, sino también poder compartir esta mesa con compañeras que respeto, que admiro y que quiero mucho, como Greta Pena y Marcela Tobaldi, que son grandes referentes de nuestro movimiento LGBTI desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y en ese sentido también valorar que esta actividad se pueda hacer en una universidad nacional de nuestro conurbano bonaerense, donde por asuntos territoriales, pero también
por distintas prácticas que se fueron dando a lo largo de los años en las altas casas de estudio, son asuntos que cuesta nombrarlos, cuesta trabajarlos, cuesta llevarlos adelante como una política pública para lograr espacios libres de LGBTI-fobia y espacios inclusivos para todos, todas y todes. Así que felicitaciones por la iniciativa y muchas gracias por la invitación, particularmente a Ariadna que organizó esta actividad junto con el equipo. Continuando con lo que decía anteriormente la compañera Greta, a mí me parecía importante en este marco también poder complementar esa información con algunos aspectos que tienen que ver con nuestro territorio de la provincia de Buenos Aires y con nuestro territorio del conurbano bonaerense, que si miramos a lo largo de la historia, tanto del movimiento LGBTI+, o el movimiento de la diversidad y las disidencias sexuales y de géneros, como así también el desarrollo de la legislación y las políticas públicas, vemos que es un territorio y un ámbito muy complejo en donde tenemos todavía profundos desafíos por delante. En ese sentido, tal como se mencionaba anteriormente, nuestro movimiento tiene una profunda historia. Ya desde fines de los 60, las primeras experiencias de organización popular, por supuesto aniquiladas por la dictadura cívico-militar eclesiástica, y con el retorno de la democracia en el año 83, esas organizaciones empiezan nuevamente a rearmarse, fundamentalmente con algunas que podemos nombrar como la comunidad homosexual argentina, Gays por los Derechos Civiles, que retoman ese legado del viejo y querido Frente de Liberación Homosexual, y que empiezan a plantear en nuestro país una agenda que tiene que ver fundamentalmente con que esa democracia que vino a garantizar otro marco, que vino a garantizar derechos, un Estado de Derecho fundamentalmente y otras cuestiones, también cobije y también incluya a las personas de la comunidad LGBTI+. Por supuesto que en ese momento no se nombraba o no se mencionaba, como decimos ahora, colectivo LGBTI+, o estaban más presentes algunas identidades que otras, pero sí lo que debemos destacar de ese momento es que con el advenimiento de la democracia se empieza a reorganizar ese viejo movimiento, y al principio las demandas tenían que ver con la visibilidad, con el reconocimiento a nuestras identidades y a nuestras vidas, y con el correr del tiempo esa demanda que empieza a tener sus primeros resultados ve la irrupción de la pandemia del VIH-Sida, y esta agenda también empieza a virar y a complementarse con la demanda de la inclusión desde el punto de vista de la salud de muchas compañeras, compañeros, compañeres que habían sido afectadas por esa pandemia. Entonces, en esa primera etapa teníamos estas demandas fundamentalmente que tenían que ver con la visibilidad, con la no estigmatización, con el reconocimiento de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de nuestras identidades, y cuando en la década del 90 se dan también determinadas condiciones, cuando ya había pasado un tiempo desde el advenimiento de la democracia, se da en Argentina la primera marcha del orgullo LGBTI+, que también fue un grito enorme por la visibilidad, también un 28 de junio, si mal no recuerdo, Greta me puede ayudar, creo que de 1992, que así como en otros países ya se venía dando hace mucho más tiempo, esa marcha irrumpe en nuestro país para también visibilizar la vida, las historias y la realidad de nuestra comunidad. Esa agenda continúa reclamando visibilidad, continúa reclamando políticas públicas de inclusión en la salud, continúa reclamando, en ese caso, también cuestiones vinculadas a la pandemia del VIH-Sida, y empieza a aparecer una agenda
para demandar derechos civiles. Empiezan a aparecer a lo largo de los 90, por supuesto, continuando con las demandas de visibilización, de no criminalización, de inclusión, fuertemente las demandas vinculadas a los derechos civiles, que es donde aparece, por ejemplo, las demandas por el reconocimiento legal a las parejas del mismo sexo, y en aquel momento, hacia fines de los 90, principios de los 2000, se empieza a trabajar fuertemente en lo que tenía que ver con la propuesta de unión civil en la ciudad de Buenos Aires, que logró sanción en la legislatura porteña en el año 2002 de la mano de la militancia de la comunidad homosexual argentina. Luego, nuestro contexto político y social cambia en el año 2003, en un gobierno que inició un camino de ampliación de derechos de las mayorías populares, desde nuestro punto de vista, y en ese marco también con un movimiento LGBTI robustecido, fortalecido, luego de décadas y décadas de acumulación política, de trabajo político, lo que empieza a visibilizarse también es que esos logros que se habían realizado en distintos lugares, como algunas medidas de descriminalización, la unión civil en la ciudad de Buenos Aires, se empiezan a convertir en demandas de políticas públicas y legislación a nivel nacional. Ya Greta mencionó lo importante que fue matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y otras leyes que no solamente abarcan o tienen que ver con la cuestión LGBTI+, pero sí tienen relación, como la Ley de Educación Sexual Integral, como la Ley de Salud Sexual Reproductiva, y muchas otras que también generaron un cambio de época y un clima político y social para poder generar un cambio cultural en relación al respeto y la protección de nuestras identidades y nuestras vidas. Luego de eso nos encontramos con un contexto político diferente en el año 2015, donde desde nuestro punto de vista hubo una regresión de los derechos humanos, de los derechos del colectivo LGBTI+, y de la perspectiva de género en la legislación y las políticas públicas, que en un rato me voy a referir, pero lo que quería decir era que nuestro colectivo LGBTI+, tiene una profunda historia que viene desde fines de los 60, con distintas demandas, con la visibilización de diferentes agendas, que poco a poco el Estado, a través del Poder Judicial, a través del Poder Legislativo y a través del Poder Ejecutivo, fueron tomando, muchas veces por presión, muchas veces en articulación, y que afortunadamente hoy Argentina se ha convertido en uno de los países de referencia en el mundo en materia de derechos de la comunidad LGBTI+. Esto en términos globales y en términos generales. Ahora, ¿cómo esos derechos que supimos conseguir, cómo esas leyes y políticas públicas que se hicieron posible en los últimos años impactan en nuestro territorio? Y creemos que ahí tenemos que analizar en profundidad, y ahí tenemos un profundo desafío. Sobre todo aquí me imagino que la enorme mayoría de las personas que nos está escuchando y que asisten a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora son vecinos, vecinas, vecines de distintos distritos del conurbano bonaerense y de la provincia de Buenos Aires. Sé que no de manera excluyente, pero entiendo que una mayoría o una parte importante lo es. Y en ese sentido, tenemos que decir que la provincia de Buenos Aires y que los municipios han ido detrás de estas agendas más bien nacionales, y que eso es un aspecto que tenemos que reflexionar. Por ejemplo, si nosotros miramos a la provincia de Buenos Aires, vamos a observar cómo la primera legislación vinculada a los derechos LGBTI+, tiene que ver con la derogación de los artículos del Código de Faltas que criminalizaban la homosexualidad y el travestismo, así estaba escrito en el código. No sé si todos, todas y todes saben esto, pero hasta hace no mucho tiempo todos los códigos de falta o de convivencia o de contravenciones, como se llamen en cada uno de los lugares de las provincias, tenían artículos que criminalizaban de manera explícita a la homosexualidad y al travestismo, con multas y con días de arresto. En el caso de la provincia de Buenos Aires, esa ley o esos artículos del Código de Falta recién fueron derogados a fines del año 2008. Es decir, que no tiene más de 10 años, tiene un poquito más de 10 años.
Y las otras leyes que supimos conseguir en la provincia de Buenos Aires tienen que ver con la visibilización o con la institución de determinadas efemérides o fechas que son muy importantes para nuestro colectivo. Por ejemplo, en el año 2013, la institución del 17 de mayo como Día de Respeto a la Diversidad Sexual y a las Identidades de Género, o, por ejemplo, el 7 de marzo como Día Provincial de la Visibilidad Lésbica y Lucha contra la Lesbofobia, que es una de las pocas provincias que lo logró. Después también podemos mencionar en la provincia de Buenos Aires cómo en el año 2015 hemos logrado, desde el movimiento social, y creo que Marcela se va a referir a eso, la ley provincial de cupo laboral en el empleo público de la administración pública bonaerense, que fue una ley que, bueno, nuestra organización, con el liderazgo de la organización Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, que lideró Diana Zacayán, llevamos adelante entre el año 2010 y el 2015, logrando la sanción de esa ley que lamentablemente todavía no está implementada. Por supuesto, porque pasaron 4 años de macrismo en la provincia de Buenos Aires y no se había llegado a reglamentar, y recién ahora el nuevo gobierno está empezando a trabajar en la implementación de esa ley. Y si bajamos un escalón en el nivel de gobierno a lo que tiene que ver con los municipios, vamos a observar cómo hasta el año 2015 solamente hubo 2 experiencias de gobierno local que incorporó la perspectiva de la diversidad sexual e incorporó legislación y políticas públicas para la comunidad LGBT, que hasta ese momento habían sido los municipios de Morón en el conurbano oeste y el municipio de Lanús en el conurbano sur, y que después del 2015, mientras que a nivel nacional y provincial hubo retrocesos en esta materia, otros municipios siguieron el ejemplo de Lanús y Morón hasta ese momento y diagramaron, implementaron algunas políticas públicas, no así de manera integral, pero fueron de alguna manera un espacio de resistencia frente a la avanzada de los sectores conservadores del gobierno anterior, tanto a nivel nacional como provincial. Pero nos parece que es muy importante poder pensar estos temas no solo en clave nacional, sino también provincial y local, y en ese marco, respecto de lo local, creemos que hay muchos desafíos, tanto en lo que tiene que ver con la legislación y las políticas públicas respecto de la institucionalización de las áreas de diversidad sexual, en cuanto a las políticas de reconocimiento, de protección, de inclusión social para las personas LGBTI, y también las políticas de promoción y de visibilización de nuestras identidades. Hoy, en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestros distritos del conurbano bonaerense, la discriminación, la violencia social y la violencia institucional siguen siendo parte de nuestra agenda. Y hay barrios, y hay localidades, y hay distritos donde nuestra agenda política y social se parece más a la de la década del 80 y el 90 que a la de la década de los 2000 o de los 2010. Porque todavía muchos compañeros, compañeras y compañeros LGBTI, más allá de que hoy hay un montón de agua que corrió bajo el puente y que hay avances en materia de respeto e inclusión, sabemos que todavía tienen grandes dificultades para la visibilización y ni que hablar para la inclusión social, especialmente el colectivo travesti trans, que en nuestro país y en nuestra región tienen un promedio de edad de fallecimiento o de muerte de 35 años. Entonces creemos desde nuestra organización, Conurbanes por la Diversidad, que además de trabajar las agendas nacionales, es muy importante que desde los distintos ámbitos trabajemos las agendas provinciales y las agendas locales y las agendas comunitarias, porque entendemos que la transformación social, entendemos que el cambio de paradigma también se da de abajo hacia arriba, se da sobre todo de abajo hacia arriba, y en ese sentido creemos que la organización popular, que las alianzas estratégicas con distintos actores sociales y políticos, como en este caso, por ejemplo, una universidad, son claves para lograr esos cambios. Para finalizar, quisiera decir que entre el año 2015 y el año 2019, si bien no se eliminó ninguna de las leyes que habíamos logrado en los periodos anteriores, sí es cierto que fueron difíciles de implementar. Por ejemplo, la Ley de Identidad de Género, que tiene un capítulo sanitario y que tiene un capítulo de registro, en algunas de las provincias fueron muy difíciles de implementar porque no había un gobierno federal, un gobierno central, que sostenga políticas que permitían
o mecanismos que permitían que esos derechos puedan ser ejercidos plenamente. Ni que hablar con otras cuestiones vinculadas a lo que nosotros entendemos como un cambio de clima político, como un cambio de clima social y como la habilitación de que en determinados territorios operen determinados actores, muchas veces actores paraestatales, o actores sociales o distintos actores de la sociedad o la población en sí misma que en un escenario distinto veía habilitado cualquier acto discriminatorio o cualquier acto vinculado a el ataque a nuestras identidades. Hace un rato mencionaban algunos ataques en la ciudad de Buenos Aires, algunos ataques en el conurbano bonaerense, y entendemos que eso no era casual. No es que antes no sucedían, pero lo que antes ocurría es que había políticas públicas o mecanismos que permitían contrarrestarlas o limitarlas. Entendemos que en este momento, a partir del año 2020, también con el cambio de gobierno tenemos una enorme oportunidad. La creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad implica un cambio de paradigma, implica una decisión política del gobierno nacional en poder poner en el centro de la escena las políticas de géneros, las políticas de diversidad sexual, los mecanismos y políticas públicas para la inclusión de la comunidad LGBTI+, y es una oportunidad histórica que nosotros creemos que no debemos desaprovechar, y sobre todo mirando la situación y el panorama de la región. Si miramos Uruguay, si miramos Chile, si miramos Bolivia, si miramos Brasil, si miramos más al norte Colombia, si miramos Estados Unidos, observamos cómo Argentina nuevamente se referencia en un ejemplo a nivel regional y mundial de inclusión de estas discusiones, de estos temas y de nuestras comunidades. Entendemos que para poder lograr la garantía plena de nuestros derechos es muy importante seguir insistiendo en un enfoque que sea, por supuesto, de género y diversidad sexual, pero también interseccional, entendiendo que también en nuestra comunidad hay múltiples identidades y que algunas sufren más que otras, de acuerdo a los contextos, de acuerdo a sus orígenes, de acuerdo a sus trayectorias, de acuerdo también a la combinación con otras identidades, vivir en una villa, en un barrio vulnerado, en un distrito periférico, ser afrodescendiente, ser indígena, ser campesino, ser migrante, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, un enfoque territorial, como bien dije durante mi presentación, que tenga en el centro de la agenda a nuestros barrios y a nuestros distritos. Me quedo por acá por si hay alguna consulta o pregunta, pero espero que les haya sido de utilidad. Y solamente un aviso parroquial, para ser irónica, les invito a que miren nuestra página web de la organización Conurbanes por la Diversidad, que es www.conurbanes, yo ahora lo pongo en el chat.org, donde pueden conocer lo que estamos haciendo y que, reitero, en el contexto de nuestro movimiento y en el contexto de nuestra población, también es cierto que hay muy pocos espacios y muy pocas organizaciones que están por fuera de las capitales. Entonces, les invitamos no solamente a conocernos, sino también a apoyarnos y a sumarse a nuestra lucha. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Darío. Ahora sí tenemos a Marcela en línea, que tuvo un problemita técnico y la pudimos recuperar. También hacerles saber a todos que nuestra universidad se encuentra, y especialmente la Facultad de Derecho, con todos los programas que tenemos dirigidos a los sectores más postergados, dirigidos a los excluidos, a las minorías, en todas las acciones que llevamos adelante en el territorio, nuestra facultad tiene muy presente la problemática que estamos debatiendo ahora. Y es un espacio más y un aliado institucional más con todas las asociaciones que llevan adelante esta militancia. Así que le vamos a pasar la palabra a Marcela. No sé si pudiste desbloquear el micrófono, Marce. Ahí sí, está. Sí, ahí lo habilité.
Bueno, el orgullo es la respuesta política a la vergüenza que quisieron imponernos históricamente. Pero claro, la historia que hemos transitado desde 1992 hasta la fecha ha sido una historia de persecución, de crímenes de odio y de muerte. El plexo normativo que se logró en Argentina, como dijo la compañera Greta, ha sido un plexo de muchísima lucha, de muchísima militancia, de mucho trabajo de organizaciones sociales, y en ese trabajo que nace en aquella época, en los 90, como dijo también el compañero Darío, estaban organizadas, comenzaron a organizarse. Y hasta ese momento, el sujeto trans y travesti aún sigue siendo un sujeto no reconocido. Entonces, todas las leyes que se pudieron lograr en Argentina y que tuvieron que ver los procesos políticos, es fundamental el proceso político cuando va con una ley al Congreso de la Nación o al Senado de la Nación que permite esa discusión. Como dijo el compañero Darío, yo creo que toda la militancia trans, travesti, LGBT pudo empoderarse a partir del año 2003, cuando asumen, después de todos los procesos neoliberales y neoconservadores que estuvieron en Argentina, porque así lo fue, el presidente Carlos Néstor Kirchner, y que fue un facilitador del diálogo con las organizaciones sociales que militaban las minorías. Ahí comenzó a reorganizarse el movimiento trans y travesti, que somos esos sujetos no reconocidos. Y llegamos a ese proceso que significó la Ley Nacional de Identidad de Género en el año 2012. Fíjense cuánto tuvo que transcurrir desde 1983, la llegada de la democracia, para que se tratara la identidad. ¿Sí? Sí. Estamos teniendo un inconveniente con el sonido. A ver. A ver, se está trabando un poquitito. Está activado. Sí, sí, el tema es que se traba. Cualquier cosa lo que podemos hacer es sacar si se complica un poquito más, sacar el video para que vaya a ser más fluido. ¿Te parece? Bueno, ¿querés sacarlo? Dale, dale. A ver, cualquier cosa después lo volvemos a habilitar. A ver, probemos. A ver, Marcela, hablé. Hola. No, pero saquemos el sonido el resto. Ahora que sí, mejor. Marcela siga con el video, ¿no? Estamos todos sin sonido, salvo acabo de habilitar el micrófono yo. Lo que podemos hacer es cerrar las cámaras las demás. Ahí se le acaba de cerrar el micrófono. Aguárdennos. Puede pasar. A ver, Marce. Hola, Marce, ¿me escuchás? Sí. Yo te escucho. Yo también.
Bárbaro, sigamos. ¿Inicio video o no? Pero iniciemos video, cualquier cosa lo vuelvo lo deshabilito. Ok. Entonces, en el año 2012, con nuestra Ley Nacional de Identidad de Género, nosotras nacimos porque tuvimos identidad. Hasta ese momento, el resto de la sociedad, por cierto, completamente heterosexista, tenía su identidad de acuerdo a su autopercibido y a su género. Nosotras la tuvimos en el 2012 y allí comenzamos a través de esa ley que Greta Pena lo dijo, uno de sus artículos es el trato digno. Hasta hoy no pudimos sentir el reconocimiento de la identidad autopercibida. Y ya les voy a decir por qué. El 90% de la población trans y travesti se encuentra en estado de prostitución. Y según algunos trabajos realizados, por ejemplo, Cumbia, Copeteo y Lágrimas, ¿no? Me voy a remontar a Loana Berkins. Cuando habla de la población travesti, deja muy claro que durante 2003 a 2007 pone nombre y apellido de todas las travestis trans fallecidas en Argentina. Y la cifra es escalofriante, 400 en ese trabajo. Llegando más a nuestra época, 2015, 2014, otro trabajo que se hizo con el Ministerio Público de la Defensa, el Mocha Celis, el vuelo de la mariposa, allí quedó muy claro que solo en la ciudad de Buenos Aires, el 8% de la población trans y travesti había accedido al mercado laboral. Pero de ese 8%, el 49%, casi el 50%, no estaba en blanco, estaba en negro. Y el resto, o sea, un 50%, habíamos tenido la oportunidad de ingresar al empleo formal, al mercado laboral. Casi todas las identidades trans y travestis militantes pudimos ingresar al Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la identidad trans y travesti aún está esperando los beneficios de la democracia, los valores de la democracia. ¿Qué democracia quisimos tener en Argentina? Y bueno, tuvimos algunos procesos neoliberales, algunos procesos neoconservadores, y bueno, llegó el proceso popular, nacional, de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, en donde sí se pudieron trabajar algunas leyes. Pero tenemos una gran deuda con el colectivo trans y travesti. Cuando Darío hacía referencia al conurbano, las condiciones de vida de las personas trans y travestis del conurbano, en extrema pobreza, que ahora mismo, en este momento de pandemia, se acrecentó. ¿Por qué? Porque esas personas en estado de prostitución no pueden salir a las calles a juntar su recurso, sino que tienen que ser ayudadas. Y por eso, nuevamente en Argentina, en la agenda de la pandemia, tuvimos una militancia muy fuerte que en estos días
tuvo su gran repercusión, que fue tratar el cupo laboral trans y travesti a nivel nacional con la compañera, con la Comisión de Diversidad y Mujeres, Mónica Machas, con la compañera Vanessa Siley, y con otras compañeras que están apoyando que con carácter de urgente podamos ingresar las personas trans y travestis al empleo formal. Nosotras, desde nuestra organización, La Rosa Naranja, llevamos una estadística de todas las personas trans y travestis fallecidas. En el año 2019 contabilizamos 75 trans y travestis fallecidas, y ese promedio de vida del cual hablaron tanto Greta como Darío, de 35 a 39 años, es ese promedio de vida que hay que dar una respuesta. El resto de la sociedad vive como promedio de vida 77 años. El cis heteropatriarcado tiene 77 años de posibilidades de vida, y nosotras no. Entonces, cuando hablamos de los efectos de la democracia, cuando decimos, ¿qué democracia queremos? Y bueno, queremos una democracia con inclusión, con derechos, que incluya a la identidad trans y travesti, que podamos tenderle la mano a todas esas compañeras que hoy se encuentran en el ejercicio de la prostitución. El proyecto de ley de Diana Zacayán, les quiero contar que se trabajó 10 años atrás, que fue aprobado en el año 2015 en la gobernación de Daniel Scioli, y que nunca fue reglamentado. Ese proyecto de ley, desde el comienzo, fue un proyecto de ley completamente abolicionista. Se los quiero contar para que lo sepan, porque nosotras entendemos, y lo vamos a sostener siempre, que la prostitución no es un trabajo. La prostitución es una imposición, y el colectivo trans y travesti lo vivió de esa manera y lo sigue viviendo. Ahora mismo, en estos momentos que nosotras tenemos esta actividad, se está tratando en la provincia de Buenos Aires. Hay otra actividad con Estela Díaz y con compañeras de la provincia de Buenos Aires. Están asumiendo la reglamentación de ese cupo laboral del año 2015 que fue aprobada. Y también van a tratar el tema de una reparación histórica. Esa reparación histórica que nosotras decimos que sufrimos la violencia institucional, que fuimos encarceladas, que fuimos maltratadas, que fuimos perseguidas por todos los códigos que hubieron en la justicia argentina y que se fueron derogando muy lentamente. Esa es la violencia institucional que tenemos que reparar. Muy pocas personas trans y travestis llegaron a los 60 años. ¿Cuántas? El 4%. El 4% de la identidad trans y travesti llegó a los 60 años. Muchas de ellas superaron los 40 años. Y esas compañeras necesitan una reparación histórica porque no están en condiciones, no todas, algunas que sí, de enfrentar un empleo en el Estado. Porque fue mucho el daño que se le hizo a la identidad trans y travesti en Argentina, en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá,
y en todo el mundo occidental, en Europa también. Y algunas de nosotras que tuvimos la oportunidad de vivir en Europa, sufrimos que la única actividad que podíamos llevar a cabo era la prostitución. En el año 2011 me tuve que pegar la vuelta y tuve que volver a la Argentina porque el daño que me había ocasionado la prostitución era muy fuerte. Consumos problemáticos, violencias de todo tipo. Entonces, ¿cómo decirles a todas y todos ustedes que esta facultad de Derecho y que esta Universidad Nacional de Lomas de Zamora podrían también quizás aplicar ese cupo laboral trans y travesti que ya está aprobado y que prontamente será reglamentado para darle inclusión a algunas compañeras trans y travestis que quieran trabajar en la universidad. Es muy cierto que la persecución que hemos sufrido ha deteriorado la vida de todas nosotras. En las cárceles federales de la provincia de Buenos Aires tenemos una población superior a las 200 personas trans y travestis. El 77% de ellas se encuentran por la ley de estupefacientes. ¿Y por qué? Porque es necesario para la subsistencia de todas nuestras compañeras el narcomenudeo. Y el narcomenudeo tiene una sentencia de un fiscal, que quizás ustedes la conocen, la sentencia del fiscal Franco Picardi, de la Justicia Penal Federal, en donde 4 travestis del barrio de Constitución fueron encarceladas, y este fiscal, junto con muchas compañeras asesoras, una de ellas es Greta Pena, llegó a decir que las travestis no son narcotraficantes, que las narcotravestis son usadas por el sistema, y que la comisaría 16 del barrio de Constitución debería ser investigada, y esa comisaría, en lugar de perseguir a esas travestis, debería estar investigando a los narcotraficantes, porque ninguna de ellas vive en una casa, en un country. Ninguna de esas personas trans que fueron encarceladas tienen una todoterreno, una camioneta, o viven con lujo. Viven en los peores hoteles de Constitución y de todas las zonas rojas, de Once, de Liniers. Entonces, este sujeto trans y travesti, del cual hablo, tiene una historia de muchísima persecución y que aún no está saldada, que nosotras pudimos reconstruir. Vamos en esto que somos militantes del campo nacional y popular, y también de organizaciones sociales, porque dentro de los partidos políticos también encontramos algunos obstáculos. Por eso tuvimos que generar organizaciones sociales con personería jurídica, como lo es la Rosa Naranja, porque no estábamos en la agenda partidaria, pero sí que logramos hacer alianzas con grupos y organizaciones políticas, como lo es Orgullo y Lucha, que es una gran, como Conurbanos por la Diversidad, como 100% Diversidad de Derecho, y otras más. Entonces, estas alianzas estratégicas nos ha permitido a nosotras, a las identidades trans, tener un paraguas, tener un techo de dignidad
para poder sentarnos e interpelar a la política y decirles cuánto falta en esta Argentina para llegar a toda la población trans y travesti. Yo creo personalmente, se los tengo que decir a ustedes, que fue una tragedia, que nos fuimos dando cuenta a medida que pasaron los años. Y fíjense ustedes que existen organizaciones que militan reglamentar la prostitución como un trabajo, sin tener en cuenta y sin mirar que la población travesti se está muriendo. Estamos viviendo un genocidio social, en donde no se nos ha dado cabida, en donde no se nos ha incluido al empleo. Entonces creo que este orgullo que estamos atravesando como respuesta política a esa vergüenza que nos quisieron imponer, también tenemos que decir que el colectivo trans y travesti aún no ha sido reparado. Y tuvimos esa Ley Nacional de Identidad de Género que nos sirvió como trampolín. A partir de allí tenemos que reclamar todos los derechos que se nos negaron. Ni hablar de la expulsión del sistema de salud. Uno de los artículos de la Ley Nacional de Identidad de Género habla de la transformación de los cuerpos de las personas trans y travestis. Ni siquiera las obras sociales lo hicieron. Tenemos que generar un amparo cada vez que necesitamos alguna transformación, como una cirugía de mamas, como una rinoplastía o lo que sea. Siempre con un amparo. Todo lo que pasa por la vida de la identidad travesti hay que judicializarlo. Esa es la verdadera historia. Y de aquí en más, quiero decirles que estamos luchando y estamos convencidas de que hace muy poco, en el mes de febrero, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, nos invitó a la Casa Rosada para entregar el DNI número 9000. ¿Y saben qué? En su discurso dijo que no había razones para tener las estadísticas que nosotras teníamos, que había que empezar por lo de más abajo, por las minorías, y que nuestro colectivo se tenía que tener en cuenta en toda la legislación que viniera de acá en más. Por eso entendemos que en este proyecto político que estamos viviendo, quizás tengamos la capacidad, la generosidad de lograr un cupo laboral trans y travesti a nivel nacional y también el reconocimiento a la violencia institucional por la cual atravesamos. Son dos cosas diferentes. Por un lado, las personas trans más jóvenes ingresarán al empleo y las personas trans adultas podrán disponer de una pensión, de un reconocimiento monetario y estar en sus casas el poco tiempo que les queda de vida tranquilamente. Quiero decirles a todos que muchas gracias y bueno, yo no soy portadora de buenas noticias. Yo pertenezco al colectivo trans y travesti, pues yo soy portadora de reclamos. Tengo que decirles a ustedes la verdad. Y la verdad es que nosotras vivimos una tragedia. Y esa tragedia tenemos que repararla. Y la tenemos que reparar ahora. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Marcela, muy clara, muy cruda la realidad que nos planteas, y me parece que no hay otra manera de plantearla que no sea en esos términos.
La verdad que te felicito por el trabajo que desarrollás, por la lucha que llevas adelante. Y ahora le voy a pasar la moderación de esta sala a Ariadna, quien va a coordinar las preguntas que quieran hacer los participantes. Así que muchas gracias a los tres, y ahora le quedan en poder de las preguntas que puedan hacer quienes estén interesados en profundizar algo en particular. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas. Pregunta para Darío. Darío, te preguntan, ¿en qué consisten los avances de los municipios de Morón y de Lanús? Cuando hacías referencia al inicio de tu charla. Sí, primero quiero aclarar que la incorporación de la agenda de derechos LGBTI en los gobiernos locales es muy reciente. El primer municipio que lo tomó fue el municipio de Rosario, allá por el año 2005, con la creación de un programa municipal y con un área municipal de diversidad sexual. Y después podemos mencionar otros a nivel nacional, pero no muchos en esa época. Por eso quería destacar en ese contexto que dos de los municipios que además se logró esa incorporación de la mano de nuestra militancia territorial desde Conurbanes por la Diversidad fueron los municipios de Morón y de Lanús. ¿Con qué ejemplos concretamente? Bueno, por ejemplo, vamos a hablar de Lanús, que es más cercano a Lomas o a la universidad. Lanús, en el año 2007, cambia un gobierno conservador de 30 años por un gobierno progresista, en donde uno de los ejes de trabajo fue el tema de género y diversidad. Se creó desde el punto de vista de la institucionalización un área municipal de diversidad sexual, y desde el punto de vista de las políticas sociales podemos mencionar un programa municipal de protección social para personas travestis y trans que consistía, por un lado, en una asignación económica y por el otro, en distintas prestaciones sociales vinculadas a la salud, a la promoción de la inserción laboral y a la educación. Y puedo mencionar otras, como por ejemplo algunas ordenanzas que son muy importantes, como mencionábamos antes, porque no es que tienen un efecto directo en nuestras vidas, pero sí hacen a un contexto político y social, como por ejemplo el reconocimiento de nuestras fechas conmemorativas, como el 17 de mayo, Día de Respeto a la Diversidad, o el, como decíamos anteriormente, 7 de marzo, Día de la Visibilidad Lésbica. Y lo mismo en Morón, en otro territorio del conurbano bonaerense, también desde el año 2006 se empiezan a desarrollar distintas políticas, y podemos mencionar, por ejemplo, la ordenanza que reconoce el nombre de identidad de género de las personas travestis y trans, muchísimo antes de la ley de identidad de género, que permitió a las vecinas, vecinos y vecinas travesti y trans del distrito de Morón poder hacer uso de los espacios públicos y poder acceder a distintas prestaciones del municipio o trámites municipales con el respeto nada más y nada menos que a su identidad de género. O, por ejemplo, la puesta en marcha de un consultorio de salud inclusivo con perspectiva de diversidad, donde, como hace un rato Marcela contaba, uno de los colectivos más excluidos, más reprimidos y más estigmatizados, ni hablar en el ámbito de la salud, es el colectivo travesti trans, y se desarrollaron distintas políticas para ese colectivo. En 2015, lamentablemente, esas políticas son desmanteladas. En el caso de Morón, a partir del 2020, vuelven a recomponerse, pero en Lanús, lamentablemente, eso no está sucediendo. Para conocer más sobre esto, les invito a que en nuestra página visiten la sección de marco normativo e informes y puedan visitar nuestro informe, puedan leer nuestro informe sobre políticas públicas en los municipios del conurbano bonaerense, que es el primer estudio sobre este tema en los distritos del conurbano y de la provincia, donde van a ver no solo estos casos, sino la situación de los otros distritos. Tenemos una pregunta más para él o la que quiera contestar. Cintia Chenique pregunta, quisiera preguntar si después nos podés comentar, se refiere a Darío, pero creo que va para el estrés, nos podés comentar sobre cuál es la agenda para este 2020 a pesar de las circunstancias que se viven.
¿cuáles serían los temas más importantes en materia de derecho y lucha para el colectivo? No sé, ¿quién quiere contestar? Marce, Greta, Darío. Bueno, el Bueno, grupo yo creo que laboral, claro. sí. Sí. Dale, Greta. No, bueno, el Está grupo bueno que vos lo laboral digas, travesti para y que yo no trans quedar como... es lo principal, es el primer objetivo. Otro de los desafíos que tenemos desde el colectivo también es empezar a regular, a visibilizar, a explorar el tema de las identidades no binarias. Ustedes saben que la ley de identidad de género también rompe el binomio mujer-varón. No es una ley que solamente te permite autopercibirte en esos dos casilleros, ¿sí? Entonces el tema del no binarismo es un tema que se viene, que seguramente va a tener que ser regulado por el Estado y es una deuda pendiente. Creemos que también no ha habido ninguna legislación protectoria para las personas intersex, que es un grupo poblacional que, como ustedes saben, sufre, bueno, a nuestro gusto, tortura desde el nacimiento, con las intervenciones quirúrgicas obligatorias que les hacen justamente para en esta sociedad encajar en un casillero o en el otro, ser nena o ser varón, con enormes implicancias físicas y psicológicas. Y no son pocos los ciudadanos y las ciudadanas argentinas que nacen siendo intersex. No tenemos ninguna legislación al respecto. Y por supuesto que para nuestro colectivo es vital el aborto legal, seguro y gratuito. Es el mayor dispositivo de disciplinamiento de nuestros cuerpos, un punto neurálgico del patriarcado, así que el movimiento LGBTI siempre estuvo a la cabeza de la lucha contra el aborto clandestino. Y bueno, todo lo que dijeron Darío y Marcela, digamos, las niñeces y adolescencias trans, las diversidades familiares, reformar la ley de VIH, pero sobre todo tenemos que trabajar en la educación y en la cultura para desarmar esta línea de discursos de odio que se vienen dando en la región en base a mentiras, en base a prejuicios, que calan, que se pregnan muy fácilmente en el ideario de las personas, y tenemos que trabajar, como decía, en medios de comunicación, en la cultura, en la academia, en la enseñanza, a través de la educación, porque nuestros derechos se conquistaron, pero así como se conquistaron, pueden ir para atrás. Miren Brasil con Bolsonaro, miren otros espacios de la región. Entonces, por eso es tan importante fortalecer a la sociedad civil, a las organizaciones de la sociedad civil, que bueno, somos y serán las que defendemos las cuestiones en territorio. Bueno, Vilma agrega, hace una consulta, si tienen alguna consulta o alguna duda, la pueden realizar a través del chat o habilitan el micrófono. Vilma consulta, respecto a la reparación de los derechos vulnerados históricamente al colectivo trans, ¿hay alguna sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Hay una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la número 24 del 2017, que se la recomiendo a todas y todas, estudien lo que estudien, porque tiene una descripción y un diagnóstico de lo que resumió Marcela, de lo que son las violencias ejercidas hacia las personas travestis y trans, y allí, obviamente como su palabra lo dice, emite una serie de recomendaciones para los estados. Allí claramente dice que los derechos humanos de las personas travestis y trans han sido vulnerados histórica y sistemáticamente, que la violencia es estructural y que entonces tiene que haber medidas de reparación. Ustedes saben, como cualquier derecho humano violado, hay medidas de reparación. Una de ellas, una de las maneras es la económica, que es la que estaba planteando Marcela, y hay muchas más. Así que esa, la recomendación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, la número 24 del 2017. Quiero aclarar algo. Sí. También existe un fallo en la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Triunfetti, en donde defiende a una persona trans que se presenta y dice que ya estaba mayor, que ya no podía seguir trabajando en la calle, y que tanta violencia que se le ejerció tantas veces en los calabozos, tanta violencia, ese juez dijo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se le otorgue una pensión o un reconocimiento económico por el aniquilamiento de su existencia. Así fundamentó el juez Triunfetti en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Bárbaro, Marce. Tenemos una consulta para vos. Buenas tardes. Me gustaría saber qué respuesta política y o proyectos existen en relación a la regularización del trabajo sexual, ya que Marcela mencionó la abolición del mismo, pero también es necesario visibilizar a las personas que ejercen libremente el trabajo sexual. Desde ya, muchas gracias por el espacio. Bueno, yo creo que Argentina es un país abolicionista, lo fue siempre, y a partir de la reforma constitucional del año 1994, cuando Argentina comienza a recibir todos los tratados internacionales, se declara como país abolicionista. Entonces, esta instalación tan romántica de la palabra trabajo sexual, yo creo que es una fantasía de ciertos sectores o ciertas organizaciones que son sospechadas y que tienen causas judiciales. La organización que pretende instalar con mucha fuerza, amar el trabajo sexual, tiene sus referentes tanto en el sur de Argentina como en la ciudad de Mar del Plata, con causas judiciales por trata de personas y proxenetismo. Entonces, mi cuerpo es mi cuerpo, eso lo puede decir quizás una mujer cis, pero nosotras, las personas trans y travestis, no tuvimos ningún mecanismo de elección a la hora de generar un recurso económico. Sí o sí tuvimos que ser prostituidas. Entonces, la defensa que hacemos alrededor de la identidad travesti es que necesitamos otras oportunidades, y toda aquella travesti que decida quedarse en la prostitución podrá hacerlo. Y podrá hacerlo significa que va a ser sistema prostituyente y quizás con un, ¿cómo se dice esto del, bueno, este mecanismo de hacer un aporte a la seguridad social para tener una obra social y para el día de mañana tener una pensión, ¿no? O un reconocimiento. Entonces, el monotributo. El monotributo habilita a una persona en situación de prostitución a tener los mecanismos que necesita para tener obra social y tener un reconocimiento en el futuro como prostituida. Ahí está la cuestión. Y si nosotros vemos lo que sucede en otras partes del mundo, como Holanda, como Alemania, las prostituidas sindicalizadas en Alemania no superan el 2% de la población prostituida. En Holanda no hay sindicatos, es una imposición, es una fantasía, y se los dice a alguien que fui prostituida en Ámsterdam, y jamás tuvimos la protección, primero, del Estado,
porque el Estado se corrió y lo puso en manos privadas. Segundo, de las instituciones estatales de ese Estado holandés, que ni siquiera nos reconocía. Y tercero, la comunidad LGBT en Europa es extremadamente racista. Y como éramos identidades trans, migrantes, y casi todas éramos latinoamericanas, no se acercaban ni siquiera a llevarnos una caja de condones para protección. Entonces, ese romanticismo que se generó muy fuerte en todo el mundo, que se está reforzando cada vez más, la idea, mi cuerpo es mi cuerpo, el trabajo, no, nosotras estamos para defender los derechos de las más vulnerables. Y si una travesti no tuvo oportunidad para ingresar al empleo formal, nosotras tenemos que tenderle la mano y decirle, acá tenés tu oportunidad. Ahora, luego, si querés estar en la calle, pues es tu problema. Yo quería agregar un poquito, porque ahí la pregunta dice visibilizar a las personas que ejercen libremente el trabajo sexual. Bueno, primero, si no te parece que está visibilizada acá Marcela, eso es un error. Y también plantear una dicotomía que se plantea que el que no, o la que no está por la denominación de trabajo sexual no tiene en cuenta a las personas que están en situación de prostitución. Todo lo contrario. Nosotros repudiamos la violencia policial, repudiamos las condiciones sanitarias, económicas y sociales en las que están las personas trans y cis en situación de prostitución. Pero yo, además, como todo, como abogada, me gusta leer las cosas. Y entonces cuando salgo del Twitter y de las frases románticas, como dice Marcela, me pongo a leer ciertos proyectos. Y en todos los proyectos siempre no es libremente el trabajo. Siempre aparece un jefe, que mi abuelo le decía fiolo, ¿no? Y después te contestan diciendo, bueno, pero vos, Ariadna, ¿no tenés un jefe también? ¿Por qué yo no puedo tener un jefe? Y ahí empiezan las complicaciones, compañeros y compañeras, porque no seamos, no sé, inocentes. Este negocio, que es un negocio junto con el de las armas y el narcotráfico, que está relacionado, es lo que mueve más dinero en el mundo. Entonces no estamos, habría que preguntarse de qué libertad estamos hablando y demás. Cuando haya un proyecto en donde se implique ejercer, como decís vos, libremente la prostitución, que te digo, en nuestro país se puede ejercer libremente la prostitución, no está prohibida. Lo que está prohibido es la explotación por un tercero de la prostitución ajena. Y está prohibido, obviamente, la trata de personas, que es otra cosa, con fines de explotación sexual. Pero el ejercer la prostitución libremente no está penado. Entonces, pongamos las cosas sobre la mesa, hablemos concretamente y demás. Si hay alguien que luchamos por las personas que están en situación de prostitución, ese es el movimiento LGBTI. Y quien está siempre en contra, y no nos pueden acusar ni de moralistas en el sentido de la moral o de las cuestiones, es nuestro movimiento que hemos puesto nuestro cuerpo, la visibilidad, el carácter de la sexualidad, el carácter político de la sexualidad y nuestras propias vidas visibles. Así que bueno, este es un debate que da para otra charla, pero quería agregar eso. Yo a eso quería sumar que en el año 2017 se logró la derogación de un inciso del artículo 68 de la ley, como hablábamos antes, del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires, que criminalizaba a las personas en situación de prostitución. Y quien dio esa batalla y quien logró que se derogue ese artículo o ese inciso que criminalizaba a las personas en situación de prostitución fue el movimiento LGBTI+, con perspectiva abolicionista del sistema prostituyente, y las organizaciones de mujeres feministas que trabajan estos temas desde la perspectiva abolicionista. O sea, fue el movimiento travesti trans
el movimiento abolicionista el que llevó adelante una lucha para derogar la criminalización de las personas en situación de prostitución. Solo quería agregar ese dato. Bueno, vamos con las últimas dos consultas, que sé por Darío que se tiene que ir a una reunión. Pregunta para Marcela, de Blanca. Marcela, ¿consideras que en el caso de los delitos de trata de personas, las personas trans son aún más vulnerables que las personas heteros desde el punto de vista de los captores y de la justicia? Sí, por supuesto. Claro que sí. Y ahora mismo en Argentina, el tema, la trata de personas no se aborda con la intensidad y con la seriedad que debería. La cantidad de denuncias que nos llegan a las organizaciones trans y travestis, de personas prostituidas, fundamentalmente en todo el conurbano bonaerense, que constantemente son hostigadas por aquel policía corrupto que quiere coima. Eso es trata. Aquel varón que se encuentra en el delito, como el narcotráfico, el robo, y son atacadas las compañeras travestis y robadas mientras se encuentran en estado de prostitución. La trata también existe dentro de nuestro colectivo travesti. Algunas de nosotras son más malas y otras son más buenas. Bueno, lamentablemente tengo que decirles que dentro del colectivo travesti, varios personajes, algunos de ellos muy conocidos, se han ocupado sistemáticamente de cobrar plaza a las personas trans y travestis. A punto tal que tengo en la memoria el recuerdo de una compañera travesti que se paraba en Panamericana y cuando llegó la travesti a cobrarle la plaza, salió corriendo y un autobús la atropelló y terminó su vida allí. La trata de personas en el colectivo trans y travesti es un hecho contundente que no lo podemos dejar de hablar, y por supuesto que está en nuestra agenda LGBT iniciar conversaciones con el Ministerio de Seguridad de la Nación, que ya tuvimos allí por el mes de febrero una primera conversación y luego llegó este tema de la pandemia y no pudimos avanzar, pero el colectivo trans y travesti ha sido víctima históricamente de trata. Han sido captadas, han sido encerradas en el medio del campo en un galpón para ser prostituidas, que tuvieron que salir disparadas, escondidas en el baúl de un coche. La trata de personas no ha sido indiferente con las travestis. Se le aplicó la trata desde siempre. Bárbaro, Marcela. La última consulta que tenemos, ya que contamos con varios y varias funcionarias y funcionarios del Poder Judicial, operadores de la justicia, aprovechando que Greta también es abogada, Marce trabaja en la Defensoría, quería hacer una consulta con respecto al acceso a la justicia. ¿Qué consejos nos podrían dar, o qué consejos les podrían dar a los operadores y operadoras de la justicia para a veces evacuar dudas o dónde tienen que asistir? Porque hablábamos de que es muy difícil el acceso a las mujeres, imagínense, para el colectivo. Así que me gustaría poder cerrar con esa reflexión y agradecerle en lo personal a Darío, a Greta, a Marcela, que tuve la oportunidad de formarme con ellos y con ellas, fue un placer. Así que bueno, les agradezco de todo corazón. Les dejo la última pregunta y a lo último, bueno, le vamos a dar la palabra a Fabio Arce para que cierre la actividad. Greta. Greta puede sintetizar por el estrés. Greta. Sí. No, primero de los que están del lado de operadores de la justicia o alrededor de ellos, abandonar el heteronormativismo, esta presunción de heterosexualidad, esta mirada que muchas veces todas y todos tenemos que aprender, ¿eh? No es que alguien está mal y el otro está bien, es un aprendizaje para todas y todos. Las personas LGBTI
en general, cuando vamos a denunciar un delito o demás, digamos, somos indagadas en nuestra, bueno, se me metió el gato, en nuestra privacidad, en nuestra vida, muchas veces tenemos burlas, etc. Entonces, primero, poder incorporar esta perspectiva en la atención, ¿no? Respetar el trato digno si se trata de personas trans. Está bueno tener lugares especializados, ¿no? Tanto en los lugares de denuncia como demás. En el Ministerio Público Fiscal está el UFEM, que es la Unidad Fiscal de Investigación de femicidios, travesticidios, bueno, y todos los crímenes contra la población LGBTI y de mujeres. Y la verdad que tenemos que avanzar en la formación y la capacitación. Y sobre todo en tener esta perspectiva y este englobe cuando abordamos tal o cual situación, ¿no? Yo hablaba de lo de Mariana Gómez, que todavía hoy siguen en las redes, bueno, pero ¿qué hablan tanto? Si la chica estaba fumando, si le pegó a la policía. Y bueno, pero esa chica hacía 6, 7 meses que viajaba y tomaba en la misma estación, y todas las veces se despedía de su novia, y había cientos de personas fumando, y el guardia la fue a increpar a ella, y la trató de varón, y le tocó el pecho, y entonces ahí se generó esa agresión. Y el fumar no es para detener a alguien, en todo caso es para labrar un acta, una infracción. En vez, no se tomó en cuenta el estado de la víctima. Mariana fue una persona que fue abusada desde su infancia por su padrastro. O sea, en fin, quiero enfatizar que en vez como abogados, como abogadas, en el lugar que estamos, o en lo que sea la profesión, poder interpretarlo en este contexto, haría un avance muy importante, no como esta jueza que se basó en que, bueno, le tiró el pelo a la policía, y entonces el poder punitivo tiene que ir de nuevo contra esta chica, Mariana Gómez. Ah, y puse un chivo con Darío, con Marcela y 35 organizaciones más en todo el país. Estamos asistiendo alimentaria y sanitariamente a la población LGBTI, obviamente principalmente en su inmensa mayoría la población travesti trans, que justamente a raíz de las medidas de aislamiento que son muy necesarias, no pueden generar su modo de subsistencia, que es diario. Y realmente están en una emergencia alimentaria, habitacional y demás, y les estamos acompañando. Quienes puedan donar todo, absolutamente todo, 200 pesos, ayuda un montón. Si se fijan, lo que ahorran en la SUBE por no ir a la facultad, nos lo donan a nosotros, lo transformamos en fideos. Muchísimas gracias. Darío, ¿ibas a agregar algo? Simplemente sumarme a las palabras de Greta, agradecerle a la Facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora por la iniciativa de esta actividad, por la invitación, y también a las más de 100 personas que nos estuvieron acompañando estas casi 2 horas, muchísimo público, así que muchísimas gracias, y me parece muy importante esta recomendación que daba Greta anteriormente respecto de la importancia de animarnos a formarnos con otras propuestas pedagógicas, con otras propuestas formativas que vayan más allá de lo convencional. Creo que esta charla puede ser un inicio de eso para quienes no se animaron todavía. Hay mucha literatura, hay mucha bibliografía, hay muchos antecedentes para poder bucear y para poder conocer buenas prácticas que se pueden incorporar a nuestro trabajo cotidiano. Así que muchas gracias especialmente a vos, Ariadna, por el trabajo que haces, y también a todo el equipo, porque entendemos que es fundamental que las universidades incorporen estos temas. Muchas gracias a todos, todas y todes. Bueno, muchas gracias. Ahora sí le damos la palabra al secretario de Extensión, Fabio Arce. Fabio. Bueno, básicamente agradecimiento. Esa es la primera palabra que me surge. Agradecer tanto a los disertantes como a quienes nos acompañaron hoy. Creo que a partir de cada encuentro de por más de que seamos 10, 20 o más de 100 como fuimos hoy,
todos nos enriquecemos, todos aprendemos, todos crecemos, y creo que ahí es donde está la clave, en tener la generosidad y la virtud de militar esto, de abrir cabezas, de abrir las propias. En nuestra facultad, nuestra carrera de abogacía en Lomas fue la primer facultad que tuvo la materia de derechos humanos como parte de la currícula de la formación del abogado. Y siempre decimos que para quienes trabajamos todos los días o cuál es nuestro objeto. Trabajamos para ser mejores personas, para ayudar a que lo sean, y yo creo que más allá de las discusiones que a veces son semánticas y a veces son de fondo, todos somos personas, todos tenemos los mismos derechos a elegir, los mismos derechos a optar, y creo que nuestro sistema legal y judicial respecto de otros lugares, somos de avanzada en algunas cosas, pero también somos de retroceso en muchas otras. Esperemos que la lucha que lleva Marcela adelante, que lleva el colectivo en general, siga creciendo, porque la necesitamos todos para ser una mejor sociedad, que es a lo que todos aspiramos, vivir una sociedad justa, inclusiva, igualitaria, libre. Así que muchísimas gracias a todos. Seguramente vamos a los disertantes, vamos a volver a convocar. Estos gracias, también debo reconocer el trabajo de Ari, que es quien impulsa todos estos temas como si fuera la última vez en su vida que lo va a hacer. Así que seguramente ella los va a estar torturando, convocando, y esperemos que la gente que hoy estuvo acá haya quedado dentro de todo conforme con la mirada o el vuelo que le hicimos al tema, y que nos ayuden entre todos a seguir convocándonos, a seguir abriendo espacios, y a seguir poniendo arriba de la mesa los temas que nos animan a todos a hablar, y nosotros nos animamos. Y lo decimos de la experiencia propia de estar dictando una diplomatura en géneros y Estado, donde creemos que el compromiso del Estado tiene que ser cada día más. Eso le doy la derecha a Marcela en lo que nos dicen, lo que manifestó, también a Greta y a Darío por sus tres. Así que muchísimas gracias por estar. Y esperemos que nos estemos viendo pronto y ayudemos en esta cruzada que está llevando el colectivo. Los que podamos vamos a aportar para que la gente lo acepte tan más. Así que gracias a todos y hasta la próxima.